Usted está escuchando Cabildeo Digital. En las últimas horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó el país para hacer un informe, ha dado a conocer el preliminar. Quiere decir que habrá un informe final posteriormente. Esta comisión llegó después de los grandes acontecimientos y ya en medio de la pacificación del país. De tal modo que ellos no alcanzaron a ver nada. Tal vez la última parte del bloqueo en Sacaba, porque ya se había desbloqueado y normalizado Sencata, la actividad en Sencata, de tal modo que no vieron nada de lo que tenían que ver como percepción, ¿no? Esta comisión se fue a Sacaba, allí los esperaban los cocaleros. Quedaron esa imagen de esta población campesina pobre, pobrísima, luchando en contra del gobierno de Jeanine Áñez, y esa imagen de 9 lugares, ¿no? Pequeños altares con velas, flores, que mostraban el lugar donde habían sido asesinados 9 cocaleros. Yo ya les había comentado que esta comisión recibió a distintas delegaciones en la ciudad de La Paz. Yo fui invitada a, se suponía, presentar un testimonio frente a ellos y les di mi impresión. Desde el jefe de la misión de nacionalidad brasileña, que la verdad no intentaba escuchar nada, ¿no? Cuando recibió al CONADE, que ahí estaba Waldo Albarracín, víctima de la agresión del masismo, 2 veces víctima, una pedrada que casi le cuesta la vida, y la casa, quemaron la casa. El hombre, este jefe de la misión, los estaba escuchando, pero la cabeza estaba en otro lado, ¿vio? Y cuando estaba en la parte más importante de tratar de explicarles que el masismo y Evo Morales usó violencia y violencia armada, usó métodos terroristas a través de grupos civiles, pero que no eran grupos civiles que actuaron por su cuenta, sino que eran grupos civiles primero al servicio del gobierno de Evo Morales, ¿no? Es decir, grupos paramilitares como los que habían usado las dictaduras militares, que no se puede separar a este grupo paramilitar de la estructura estatal, de la estructura gubernamental, y que después estos mismos grupos, ya respondiendo también a Evo Morales, lanzaron una azonada y un asedio en contra de la población civil indefensa. Bueno, cuando se estaba tratando de explicar esto, el señor miró su reloj y dijo: saben, tengo otra reunión, van a disculpar, tal vez podemos hacer una cita después, chao. No escuchó nada. Pero luego sí tenía muchísimo tiempo cuando fue a Sacaba y escuchó el lamento de los familiares, de los 9 caídos allí. Todos dijeron: allí está Jeanine Áñez, la asesina. Cuando usted sabe que en los acontecimientos de Sacaba no está muy claro quién disparó y que todo apunta a que fueron los grupos masistas armados los que los mataron, porque Evo Morales necesitaba precisamente estos muertos para acusar de golpe de Estado a Jeanine Áñez, y los muertos de Sacaba los necesitaba, pero desesperadamente, para ver si incendiaba, si había un levantamiento generalizado en la población del Alto, fruto de la indignación por la caída de sus compañeros en Sencata. Necesitaban los muertos. Bueno, esta comisión hace un informe absolutorio a Evo Morales. Es más, no lo mencionan. No hablan del cerco a las ciudades, no hablan del propósito de un genocidio o de
crímenes de lesa humanidad porque pretendían matarnos de hambre y de sed. Por Dios, ese era el objetivo de la movilización de los masistas, entre los que se incluyeron todo el AMPA existente en el país. El AMPA trabajó íntimamente ligado al masismo, no se pudo diferenciar si era militante del MAS o militante de los delincuentes organizados, porque se organizaron para asaltar, quemar, aterrorizar, robar en cantidades, y que estos grupos actuaron pagados con miles o millones de bolivianos que circularon para financiar estas hordas al servicio del partido de Evo Morales. Nada de eso está. No existe la palabra Evo Morales, no existe la palabra fraude, no existe la palabra... bueno, ¿qué dice? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene, como le digo, políticamente tiene tuvo la tarea de condenar el cambio de gobierno. O sea, condenan el cambio de gobierno cuando el cambio de gobierno fue causado porque Evo Morales renunció, ¿no? Si Evo Morales no renunciaba, no había cambio de gobierno. Él renunció, él se fue del país, él se asiló. Bueno, la culpa de eso parece que es de Jeanine Áñez y de todos nosotros. Entonces, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de las masacres de Sacaba y Sencata, que era exactamente parece el informe redactado por Álvaro García Linera, ¿no? Es exactamente lo que querían cuando organizaron estos grupos, era exactamente lo que buscaban, que se provoquen masacres para los victimarios, que era Evo Morales, aparecer de víctima. Y eso es lo que logra con este informe. Las masacres de Sacaba y Sencata. Dice que en estas masacres y en estos lugares, este informe condena de manera enfática las masacres de Sacaba y Sencata porque se produjeron graves y violentos violaciones a los derechos humanos y que la prueba de eso, obviamente, es el saldo de muertos en ambos lugares. Los muertos son resultado de ¿qué? Eso es lo que no se pregunta. Le quita el contexto. Hay muertos. ¿Quién es el gobierno? Jeanine Áñez. Ah, es el responsable. Pero al otro lado también hay muertos. No. Esos muertos son entre civiles. Eso no cuenta. Así no cuenta. Lo único que cuenta es que en Sacaba y Sencata hubieron muertos. ¿Cuál es el contexto? ¿En qué contexto se dio esto? Eso no figura. Dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hubieron enfrentamientos violentos entre grupos privados, entre grupos civiles. Y uno queda absolutamente noqueado. Y claro, como no hay contexto, dos grupos civiles que se agarraron, ¿no? Y además hay, dice, en distintos niveles de violencia y distintos niveles de armamento. O sea, hay dos grupos armados que se enfrentaron entre ellos, dos grupos civiles. No dice, no, eso no es lo que vivimos. No dice, hay un grupo armado por el gobierno de Evo Morales para defender el fraude de Evo Morales y para defender el desastre político por la renuncia de Evo Morales y quieren, no sé qué propósito tenían, pero el objetivo es provocar, ¿no? Masacres, muertos, y actuaron con violencia contra una población civil indefensa. No, eso no existe. Son dos grupos civiles. Y es más, al único grupo que identifican como grupo armado es a la defensa Cochala. La defensa Cochala dice que está armada, no dice armada con qué. Se supone que es armada también con armas de fuego. No lo dice, pero están armados y motorizados. Ustedes saben que la defensa Cochala y las motocicletas, que fue fantástico,
permitió defenderse de las hordas de los cocaleros y de los grupos armados del masismo que intentaban levantar los bloqueos cuando la resistencia intentaba paralizar el país en contra de Evo Morales y de su fraude electoral. Y después, esto mismo, la defensa Cochala, actuó para defenderse de los ataques violentos y armados de estos mismos grupos masistas que ahora, en ese segundo periodo, eran los que querían realizar los bloqueos. Habían bloqueos campesinos en todo lado. En fin, nada de eso está. Nada de eso está. Menciona que hubo saqueos, incendios, y dice que estos bloqueos, incendios, era fruto de este enfrentamiento entre civiles. Recomienda que se desarmen a ambos grupos. ¿Cómo que a ambos grupos? Había un solo grupo armado por Evo Morales a lo largo de 14 años de gobierno. Nada de eso está. Nada de eso está. Dice, condena estas masacres y pide una investigación internacional. Ese es el único punto en el que yo estoy de acuerdo. Una investigación internacional, forenses internacionales para saber de dónde salieron las balas que cobraron la vida de estas personas. Esta comisión habla de la masacre de Sacaba y Sencata y no habla de todos los muertos que ocasionó Evo Morales mientras Evo Morales era gobierno. Hubieron, de acuerdo al conteo estricto que hizo Susana, 12 personas fallecidas, asesinadas durante los últimos días del gobierno de Evo Morales. Son 32 en total. Los otros se producen durante la renuncia de Evo Morales, la partida de Evo Morales, 2 días de vacío de poder, no se le puede echar la culpa a ningún gobierno porque no había gobierno, y luego el gobierno de Jeanine Áñez, bajo ese gobierno se producen los acontecimientos de Sacaba y Sencata. Pero no dice por qué, no dice por qué. ¿Qué es lo que pasaba en Sacaba y en Sencata? La comisión no quiso ver, no quiso oír nada. Hubieron masacres. O sea, una población de cocaleros indefensos que querían salir a protestar en contra del golpe de Estado, entre comillas, a la ciudad de Cochabamba, y los golpistas no los dejaron pasar. Y como eran golpistas y con militares, los mataron. Bueno, yo quiero mencionar algunos hechos porque es más importante lo que no dice esta comisión que lo que dice. No dice, por ejemplo, que Evo Morales llamó a cercar las ciudades y llamó a su gente, esta gente que son los civiles armados que luego atacarán a las ciudades y a la población indefensa de las ciudades. Y que rebasará a la policía. Y que precisamente porque rebasaron a la policía es que la presidenta Jeanine Áñez tuvo que recurrir a las Fuerzas Armadas. Mire, ese es el pequeño detalle. Un informe que no menciona lo más importante, que hubo un fraude electoral, que fue el motivo por que la población salió a pelear 21 días. Eso no está en su informe, no existe, no existió. Y entonces le quitas el contexto. Y lo más importante, que el 27 de octubre, siendo Evo Morales presidente, y cuando el país estaba paralizado y él no podía hacerlo funcionar porque se negaba a reconocer que hubo fraude y por lo tanto a anular las elecciones, y que él quería a la mala hacer funcionar el país, y que perversamente no solo lanzó a la policía
con gases lacrimógenos, pero sobre todo lanzó al CONALCAM. Y el 27 de octubre, en Sicaya, Evo Morales instruye un genocidio. Evo Morales, presidente, instruye cercar las ciudades. Eso no está en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿O es que solo Evo Morales y las hordas fascistas de Evo Morales tienen derechos humanos? Nosotros no tenemos derechos humanos. Es decir, nosotros los rodeados, los cercados, los amenazados. Y otros no solo amenazados, sino atacados y muertos. ¿No tienen derecho? 12 personas murieron. ¿Por qué no se mencionan a esas 12 personas? ¿Por qué no se mencionan, además, los heridos a bala en el intento de una caravana de Potosí a llegar a La Paz? Los pararon a bala. Eso no está en el informe. No está que hay heridos a bala y que pudieron morir y que hay uno que todavía se debate entre la vida y la muerte. Y que fueron balas de grupos paramilitares organizados por Evo Morales y al servicio de Evo Morales. Eso no está. Le pregunto a María si me puede ayudar a conseguir la declaración de Evo Morales. Evo Morales, presidente, 27 de octubre, junto al CONALCAM, es decir, a las organizaciones sociales que están a su servicio. Escuchen lo que decía Evo Morales. Evo Morales, el presidente. Escuchen. Un plan, estado de emergencia, movilización permanente. Más bien en las ciudades, dejen de perjudicar con paros. Si quieren, he escuchado yo, si quieren paro no hay problema. Nos vamos a acompañar con cerco a las ciudades para hacernos respetar. A ver si aguanta. Bueno, eso es lo que dijo. Se reía de las pititas Evo Morales y dijo, a partir de entonces, Susana registra la declaración el 26 de octubre, yo la registro el 27. ¿Es 26 o 27? 26 de octubre, Amalia. 26 de octubre es donde se realiza hace esta declaración en Sicaya. Sicaya, departamento de Chuquisaca. Ahí dice, ahí lanza, con la CONALCAM, con las organizaciones sociales a su servicio, en una concentración que es vitoreado, como ustedes escucharon. Ahí dice, están ustedes, ¿no?, en bloqueo. Les vamos nosotros a enseñar lo que es bloqueo. Y ordena entonces el cerco a las ciudades. Evo Morales, presidente. A partir de entonces, es que en cada punto de bloqueo hay una arremetida masista. En cada punto de bloqueo vendrán choferes, vendrán la gente que mueve el masismo a desbloquear. Y en ese desbloqueo ejercerán violencia. Al otro lado están los bloqueadores de las pititas que no ejercen ningún tipo de violencia, que no tienen ni un palo en la mano. Los otros vienen con palos en las manos. Esa escena impresionante en la ciudad de La Paz, porque movilizan a los campesinos de la zona sur, que llegan en camiones y van a una barraca en la zona sur, ¿se acuerda de esa imagen? Que van todos en filita, se bajan de los camiones y van a las barracas y en la barraca le dan un palito a cada uno. Es que hay que citar al de la barraca. ¿Quién le pagó? ¿Quién le pagó para armar? Y con esos palos y esa misma gente son los que van a desbloquear al Hospital Obrero y dejan 7 médicos heridos, pero muy mal, uno de los médicos en muy mal estado porque recibió un palazo en la nuca. Fruto de este llamado es que los manifestantes en el Prado le dan otro palazo a don Julio Llanos Rojas y lo matan. Entra en agonía muchos días y luego muere. ¿Quién dio esa instrucción? Evo Morales. Eso no está en el informe de la comisión. Ahí hay 12 muertos. Grupos de paramilitares, los 2 primeros cívicos que caen en Montero, que ahora se sabe, había un grupo terrorista, pero terrorista, con gente de las FARC, colombianos y argentinos, que habían llegado desde Venezuela. Primero estuvieron en Chile,
vinieron al país, del país salieron a Venezuela y de Venezuela volvieron otra vez y se instalaron en Montero, junto con la gente, con los masistas de Montero, a la cabeza de la candidata a diputada en Montero. ¿Para qué? Para desbloquear, porque era la tarea de desbloquear. Estamos hablando todavía del ejercicio de funciones de Evo Morales. Hizo terrorismo de Estado con grupos paramilitares vinculados al gobierno. Eso es muy grave. ¿Cómo no va a estar en un informe sobre derechos humanos? Sí se mató, Evo Morales mató. ¿Cómo no va a estar eso en un informe de derechos humanos? Y usó grupos paramilitares, que eso es gravísimo. Eso lo hicieron las dictaduras militares, con paramilitares. Es que se mató, por ejemplo, a el padre Luis Espinal. No fueron policías ni militares, fueron paramilitares que lo secuestraron, lo torturaron y lo mataron. Y eso es lo mismo que hizo Evo Morales. Eso no está en el informe de la Comisión de Derechos Humanos. Luego, Evo Morales renuncia y se va. ¿Por qué? Porque queda en evidencia que es el autor del fraude, ¿no? Queda en evidencia que es el autor de las 12 muertes que había dejado y que a pesar de las muertes y a pesar de todo, no podía hacer funcionar el país porque el país se había paralizado en contra de Evo Morales y le estaba pidiendo su renuncia y renunció y se fue. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, desde el exterior, Evo Morales siguió con la política genocida de El Cerco o la política de delitos de lesa humanidad. Hay dos posibles calificaciones a lo que hizo. Bueno, vamos pues a la declaración que se le encuentra en esta llamada telefónica con a quien le da las instrucciones, que es un narco, claro. No son pues los narcos mexicanos, no es el Chapo Guzmán como fisonomía, como rostro. Es un cocalero, ¿no? Con indígena, quechua, pero es narco. Estuvo en el gobierno de Evo Morales preso un mes y Evo Morales lo hizo soltar. Lo que además demuestra el vínculo de Evo Morales con el narcotráfico. Este es un hombre muy poderoso, Yugra, muy poderoso. Y lo llamaba para darle órdenes. Vamos a escuchar. Por si usted se olvidó, pero es sobre todo para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos grupos armados de civiles, que a él le parece que son civiles que espontáneamente salieron a defender a Evo Morales. No fue espontáneo, fue instrucciones, la instrucción desde la presidencia cuando era presidente y desde México para incendiar el país. Y esto era lo que le decía a Yugra. Hermano, tenemos 2 puntos de bloqueo ya, hermano. Uno en Tiquipaya, tenemos 4.500 personas, hermano, y uno en este, hermano, para tu conocimiento, jefe, en Angostura, en el Cerro Medio, hermano. Ya. ¿Sabes, hermano? No hay que perder 4.000, 5.000, hermano. Mi vida, el sindicato de 4 o 5 grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo. Te pongo ejemplo. Si un sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo, 10, 4 grupos. Es para mucho tiempo. Si uno se concentra, se cansa, la gente abandona. Se organiza el grupo, se aturan cada 24 horas, vamos a aguantar el bloqueo. Sí, hermano, estamos de retorno, hermano, pero con esa cantidad de personas, hermano. Cambiamos todo, hermano. Hermano, que den su comida a las ciudades, vamos a bloquear el cerco de verdad, ¿no? No me acuerdo de cuando me han expulsado del Congreso del 2002. Sí, Tal vez hermano. no, pero en Oruro, Cochabamba, La Paz, pues se bloquearon. Sí, hermano. Y ahora me expulsan de Bolivia y ya bloqueo. Dice, son bloqueos para mucho tiempo. Es decir, Evo Morales instruyó los bloqueos, desencata, desacaba. Eso no está en el informe de la Comisión de Derechos Humanos. Que no eran grupos espontáneos, civiles, de los pobrecitos cocaleros, no. Era gente instruida por Evo Morales, pagada por Evo Morales. Y segundo, la instrucción de esos bloqueos era, ¿cuál era la intención política? Bloqueos de largo tiempo. ¿Para qué? Vamos a hacer, dice, un cerco de verdad, que no entre comida a las ciudades.
¿No le parece suficiente? No, la Comisión Interamericana no vio, no quiso ver, no es que no vio, no quiso ver, porque todo el mundo le mandó a sus direcciones, a las direcciones que dejó esta comisión, esta grabación y otras. No las quiso, no las tomó en cuenta. No las tomó en cuenta. Entonces, solo entendiendo cuál era el objetivo político de Evo Morales, es que se entiende lo que ocurrió en Sencata y Sacaba. ¿Por qué? Porque la toma de Sencata tenía el objetivo de desabastecer a la ciudad de gasolina. Primero, el bloqueo de la carretera hacia Oruro, a bala, un bloqueo a bala, para que no entre comida, cumpliendo las órdenes. Todos los accesos a La Paz están bloqueados por los seguidores de Evo Morales. La zona sur, ni bien se da esta orden desde México al día siguiente, es que empieza la arremetida de los campesinos y no, a estas alturas, la cabeza no había sido un campesino, había sido un funcionario de EPSAS que ahora está preso, que empezó la arremetida con la quema de los Pumacataris y el terror en Chasquipampa y en todas las localidades de la zona sur, ya de otros municipios también, el asedio a los domicilios particulares, el terror, la quema del domicilio de Waldo, de Casimira. ¿Cuál era el objetivo? El terror y el bloqueo para que no entre comida. Mire, habían campesinos que viven de la producción de verduras. No los dejaron vender, no los dejaron llegar al barrio de al lado siquiera para vender, porque la misión, la tarea, la instrucción, matarlos de hambre. Y cuando se produce estos dos operativos, un día tras de otro, para sacar la gasolina de Sencata. ¿Por qué? Porque acá los propios choferes que primero habían estado, ¿verdad?, exigiendo que se levanten las pititas, estaban exigiendo gasolina y no eran capaces de ir a pelearse con los de Sencata, ¿verdad? Y la comisión no menciona el primer acto de terrorismo, que fue el corte de la tubería en Carrasco, Cochabamba, para que no llegue a La Paz, a Oruro también, en Cochabamba también, el gas natural, con lo que se paralizó la industria durante 2 semanas. Los actos terroristas no eran de grupos privados, no era grupo privado, era grupo de propiedad de Evo Morales, no era privado, era de Evo Morales, era un plan. Como la comisión no ve un plan político, con el uso del terror como metodología, entonces no ve nada. Lo que ve fue una masacre en Sencata y otra masacre en Sancaba. No sabemos quién disparó en Sencata. No sabemos quién disparó en Sacaba. Por eso estoy de acuerdo en una investigación internacional. Los primeros informes del IDIF, que es esta entidad especializada de investigación de la policía, determina que allí donde pudieron extraer una bala del cuerpo de la persona muerta, son balas que no pertenecen ni a la policía ni al ejército. La hipótesis de que el MAS mató a su gente, el que la usó como carne de cañón para provocar un hecho político, es muy probable. Pero el contexto fue que el gobierno tenía primero la responsabilidad de custodiar Sencata por la peligrosidad de Sencata, y que Sencata fue atacada con explosivos, que fue atacada con métodos terroristas. No es que había una marcha de huipalas alrededor de Sencata, los vecinos pacíficos marchaban, no, viva Evo Morales, todos pacíficos. No sabemos si eran los vecinos. Los de Sencata dicen, no fuimos nosotros, aquí vinieron gente de Achocalla y de Viacha. Eso nos han dicho los vecinos de Sencata, y seguramente uno que otro vecino del MAS también de Sencata, que llegaron con molotovs, el informe de
el IDIF dice, aquí hay residuos de gasolina, aquí hay residuos de dinamita y residuos de molotovs. Y ardieron 4 vehículos que no habían sido de yacimientos, habían sido de las Fuerzas Armadas. El gobierno tuvo la precaución de custodiar con militares que llegaron en helicóptero porque no había pasada por tierra. Y 4 vehículos de las Fuerzas Armadas volaron dentro de Sencata. Y cuando tumbaron los muros, ¿qué le parece? ¿Qué? ¿Tenía que cruzarse de brazos? Los que estaban custodiando tenían que cruzarse de brazos y decir, entren nomás y hagan estallar Sencata. No podían, tenían la tarea, la obligación de custodiar Sencata. Cuando caen los muros empiezan los disparos. ¿Quién disparó? En esa confusión no se sabe quién disparó. Lo cierto es que a uno de los muchachos que murió le sacaron una bala de calibre 22, es decir, de un revólver pequeño, calibre 22. Eso no maneja ni el ejército ni la policía. Claro que quiero investigación internacional. ¿Tienes una imagen de Sencata, por si acaso, María? Esta imagen en la que se ve corriendo con botellas de gasolina, incendiando los autos, todo ardiendo y luego cayendo la muralla. Ese es el ataque. La Comisión Interamericana no dice, hubieron grupos terroristas que atacaron un recinto donde se guardaba gasolina, petróleo y gas. Bueno, se robaron 500 garrafas, entre otras cosas, pero y que ese ataque era terriblemente peligroso. No dicen eso. No dicen nada, solo dicen murieron. Aparecen en el momento del levantamiento del cadáver. No dicen en qué circunstancia murió, quién los mató, qué es lo que necesitamos saber. La circunstancia es muy, muy importante, porque la toma de Sencata era un punto estratégico en el plan de Evo Morales. En el plan de Evo Morales había que tomar Sencata, no podía salir una gota de gasolina, porque la idea era paralizar la paz. En el plan de el cerco, un cerco de verdad, dijo Evo Morales, en el plan del cerco donde no entre comida. Y recordarán que ya para entonces, en La Paz, empezaba a desaparecer la comida. Había desaparecido todo tipo de carnes, incluyendo los enrollados, incluyendo las carnes frías. Había desaparecido todo de los mercados y supermercados, y los campesinos se negaban a vender verduras. Empezaba a tener efecto la política de Evo Morales del cerco de verdad. En ese marco se produce los acontecimientos de Sencata, y lo propio los de Sacaba. ¿Por qué no se dejaba avanzar el cerco de Sacaba? Porque la gente de Evo Morales, los cocaleros de Evo Morales, tenían como propósito incendiar la ciudad de Cochabamba. Ya lo habían hecho antes de que renuncie Evo Morales, ya lo habían hecho. Ese contexto no está en el informe de la comisión. ¿Tienes esa imagen? Vamos a soltarla. Es bueno verla otra vez, es bueno verla otra vez. Este es el contexto. Segundos antes de que empiece la balacera, ocasionada, nadie sabe por qué, queremos investigación. Estas gentes, qué cobardes. ¿Por qué pueden? ¡Hagan una línea! ¡Una línea! ¡Todos vamos, pues! ¡Hagan una línea! En ese momento empiezan a decir, hay heridos, y la gente empieza a avanzar y se oyen los disparos y hay gasificación. El muro de Sencata había sido primero debilitado a punta de dinamitazos u otro explosivo, y luego el empujón masivo hace que esa muralla se vaya cayendo a pedazos, en 3 o 4 pedazos, de tal modo que las puertas de Sencata se abrieron para que pueda entrar esta gente que está desquiciada,
está fuera de control y que tiene por objetivo incendiarse en Cata, sin medir las consecuencias, sin medir las consecuencias. Bueno, hay otras imágenes que le puedo mostrar, ¿no? Antes de la renuncia de Evo Morales, con sus falsos mineros y sus falsos campesinos, habían tomado el centro de la ciudad de La Paz y daban de palos y dinamitazos. Cuando se le dijo, hay un decreto que prohíbe el uso de dinamita, dijeron, la dinamita es para el proceso de cambio. Y bueno, estábamos todos paralizados de miedo con sus falsos mineros. Y después de su renuncia, el miedo era mayor, porque el señor de la CIDH no fue a ver los esqueletos de los Puma Cataris, ¿no? No fueron a ver la violencia con la que actuaron noche tras noche contra domicilios particulares, aterrorizando a la gente. Es que hubieron intentos de terrorismo que por suerte no avanzaron, pero que mostraban el interés criminal de los grupos organizados por el MAS. Hay una imagen en la que están intentando con serrucho cortar un poste de luz. El otro intento de tumbar una torre del teleférico. Por primera vez el teleférico había paralizado actividades por el riesgo que representaba todo lo que estaba ocurriendo. A punta de dinamitazo, pues, tiraron una pasarela y estaban tumbando un puente. Fue un acto de terrorismo el que cortó el gasoducto que traía gas natural a la ciudad de La Paz y que fruto del acto de terrorismo se suspendió el bombeo de gas natural. En fin, hubo terrorismo y ese terrorismo vino de un solo lado, no de dos lados. No es que habían dos grupos, ¿no? La resistencia cochada con dinamita contra los cocaleros. No, no. Toda la actitud, todo el comportamiento de la resistencia democrática fue defensiva frente a los choferes que con palos, cadenas, mangueras con clavos venían contra los que estaban bloqueando con la pitita en la esquina. Y en el Alto, por Dios, la población del Alto realmente amerita un monumento gigantesco porque esa población sí que resistió el terror y el miedo. Ciudad Satélite fue acosada permanentemente. 2 semanas que no durmieron, gente que no durmió, vigilia de los barrios. Si los barrios se organizaron en contra de las hordas fascistas y quemaron la casa de la alcaldesa y quemaron. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que hubo saqueos e incendios, pero dice que esto es resultado de grupos privados. No vinculan al MAS, no mencionan al MAS, no mencionan a Evo Morales como el autor directo, porque fue el que daba las instrucciones. Daba las instrucciones a Yugra y daba las instrucciones a todo el mundo. El pánico que hemos padecido no es un atentado al derecho humano, a nuestro derecho humano. No sometieron al hambre, a la sed, porque en Cochabamba dinamitaron los ductos de agua. Luego se restableció el servicio, pero que lo hicieron, cumpliendo las órdenes de Evo Morales. Pánico, paralización de actividades usando métodos terroristas. Bueno, nada de esto está en el libro. ¿Qué les preocupa a los señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues no le interesa las víctimas de los saqueos ni las víctimas de los incendios. Les preocupa los vocales del Tribunal Electoral que están presos y considera que se han violentado los derechos humanos de los vocales que hicieron el fraude y que nos llevaron a este estado de violencia, a este estado de perturbación psicológica, porque 2 semanas sometidos al miedo, tenemos todo shock
postraumático, ¿verdad? Además de los daños, no se menciona cuántos recintos policiales fueron quemados. No se menciona que durante el gobierno de Evo Morales 2 policías murieron fruto del terrorismo de los grupos masistas. Un policía a palos en el Alto y un policía, el jefe de la UTOP, Susana me lo recordó, que volviendo del Alto y con un camarada en la parte trasera de la motocicleta, intentando esquivar un dinamitazo, la motocicleta chocó con un minibús y él falleció días después en el Hospital Obrero. Son todos actos de terrorismo, son todos actos de terrorismo porque usaban explosivos, no confites, no lanzaban confites y serpentinas, lanzaban dinamita y bombas Molotov. No dice el señor del CDH que una ministra había instalado una fábrica de bombas Molotov siendo ministra. Eso es terrorismo de Estado. Siendo ministra, tenía a sus empleados pagados con nuestros impuestos fabricando bombas Molotov en una instalación que había alquilado el Ministerio de Culturas. Y que esas bombas Molotov, parte de esas bombas Molotov, son las que se distribuyeron para realizar estos atentados terroristas. Por Dios, este informe de la CIDH es realmente una pieza de parcialidad. Es como si la hubiera redactado Álvaro García Linera. Ni una línea en relación a Evo Morales. Evo Morales la víctima. Me aterroriza decir, hubieron 2 bandos de civiles igual. No, hubo un bando de civil que eran los de las pititas, los de la resistencia democrática, que fue víctima de los ataques de otro bando civil vinculado primero al gobierno de Evo Morales y después al MAS como institución manejada por Evo Morales. Bueno, pongamos una declaración más que a mí me parece que es la que sella. Cuando la policía y respaldado por el ejército no deja avanzar a las hordas masistas que se hacen pasar por cocaleros, indefensos cocaleros del Chapare, es porque estos grupos están armados y querían entrar a Cochabamba, a incendiar Cochabamba, a saquear Cochabamba, por eso no los dejan entrar. Valientemente hacen una muralla y dicen no van a pasar. Bueno, allí en la noche hay una asamblea y uno de los dirigentes muy sueltos de cuerpo dice cuál es el siguiente plan. Pues como no los dejan pasar, el siguiente paso es matar a la policía. ¿Tienes esa declaración en esa asamblea? Por favor. Ya nomás se está queriendo intrigar mediante sacando una ley con un decreto a Estados Unidos, se está queriendo intrigar. Así han llegado las últimas noticias, compañeros, compañeras, el pueblo en general. Compañeros, eso tenemos que frenar. No podemos quedarnos así, manos cruzadas, sino aquí en Sacaba también. Ya debemos pensar más profundo, compañeros, colocando aquí en las casas o en lugares donde no pueden detectar los militares, los policías, ya nomás tenemos que instalar francotiradores, no necesitamos tanta gente, compañeros, con eso ya, porque ellos ya están actuando. Por lo menos con los 500 francotiradores frente a frente a ambos lados, de aquí por lo menos 2 kilómetros, 4 kilómetros, tenemos que instalar en lugares donde no pueden detectar los militares ni los policías, compañeros. Eso tenemos que instalar. Para eso... ¿No le parece esto terrorismo puro? Este discurso es posterior a la muerte de 9 manifestantes en Sacaba. Ya habían habido los 9 fallecidos, que Evo Morales y los cocaleros dicen que las Fuerzas Armadas
dispararon. Hay testimonio de un periodista de Radio San Rafael, como estas imágenes cortísimas, pero que muestran que los disparos salieron de en medio de la manifestación, no del ejército que estaba a una cuadra o más de distancia. Lo que hace la policía es lanzar gases lacrimógenos cuando esa muralla de resistencia para que no pasen los cocaleros estaba a punto de ser quebrada. Entonces lanzan gases lacrimógenos y se producen los disparos de en medio de la manifestación. Eso no vio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le echan la culpa a Janine Áñez. Muy bien, y esta grabación, señores de la Comisión Interamericana, ¿no les llegó esta grabación o no la quisieron escuchar? Aquí se está diciendo, porque la gente ya está cansada, ¿no? Está pagada, pero también cansada y quiere irse. Hay mucha presión para irse. Entonces, el dirigente les dice, ahora vamos a necesitar menos gente y los vamos a apostar a lo largo de 4 kilómetros, vamos a apostar a 500 francotiradores en las casas. Primero, tiene 500 francotiradores. Él sabe que tiene 500 francotiradores. Francotirador es un hombre dispuesto a matar, que sabe matar, que tiene entrenamiento para matar y que está armado. Y él sabe. ¿Por qué? Porque ahí están todos los grupos armados. Están todos los grupos armados. Entonces, la Comisión Interamericana decir, no, instamos a desarmar a los grupos armados. Y no dice, estos grupos armados por Evo Morales. Y ponen el mismo nivel. Los grupos armados con estas armas de calibre modernas, largas, etcétera, con la resistencia cochala que está en motos, ¿no? Que tiene un solo objetivo y es repeler el ataque de las hordas masistas, pero que no tiene armas. No tiene armas. Yo creo que esta grabación ya es contundente. Y luego aparecieron muchas otras, gente armada alistando las armas, ¿no? Para ir a los bloqueos. Este incidente que parece secundario, pero que es parte de todo lo ocurrido. Una mujer envía una encomienda de Sacaba hacia el Chapare. Y la dueña de la flota o la empleada de la flota le parece raro porque ella era pasajera. Y segundo, ella se envía a sí mismo y era una caja pesada. Entonces llama a la policía de la terminal de buses de Sacaba y abren la caja y era pura munición. No sé si tienes la nota. ¿Tienes la nota? Vamos a ver otra vez la nota. Cartón se pretendía enviar una caja de metal llena de proyectiles, la cual estaba embalada como encomienda y tenía como destino el trópico. La encargada de la empresa transnacional Eterasama le llamó la atención ya que la persona que enviaba era la misma que tenía que recibir la encomienda y que solo figuraba como papa. Que era la señora misma tenía que mandar y la señora misma tenía que recoger. Y otro que ella misma tenía que viajar también. Y me ha dicho, te voy a comprar, en 10 minutos voy a regresar, por favor, cuídamelo mi bolsa, me dijo. Es por eso que se dio aviso a un efectivo policial que se encontraba resguardando la terminal de buses de Sacaba, quien revisó la encomienda descubriendo proyectiles de alto calibre. Una encomienda sospechosa y verifiquemos, le dije. Entonces hemos verificado, lo cual no había sido exactamente papa, había sido municiones y en su equipaje de la señora han encontrado mucho más cosas. La mujer que realizaba la encomienda trató de darse a la fuga, siendo detenida y trasladada hasta la FELCC de este municipio. Yo le dije, anda donde el policía, vas a hablar ahí, y la señora rapidito se ha escapado. El policía ha tenido que casar por su detrás y le ha agarrado y luego hemos llamado a la FELCC. Los amigos que no ven la imagen, que solo están siguiendo la transmisión de radio, decirles que la caja estaba llena de municiones de alto calibre y que las estaban mandando al Chapare. Es decir, en el Chapare tienen el arma y ella les está mandando la munición. ¿De dónde sacó la munición? ¿De dónde sacó la munición? Esta es una munición para armas de alto calibre. No son 22, no son 22. Esto es para fusiles. Bueno, los entendidos precisarán,
pero por Dios, estremece la cantidad de munición que está manejando la gente del MAS. Entonces, esta información más la que ha proporcionado la policía últimamente, que son grupos especializados de francotiradores especializados que llegaron de Venezuela, que vinieron de la Argentina, que vinieron de Colombia y que vinieron de Venezuela, todos al servicio de Evo Morales, en un plan de un cerco en serio, que no se sabía cuál era exactamente el propósito, ¿no? El propósito era que vuelva Evo Morales como el pacificador, cuando era en realidad el organizador de la violencia. No se sabe cuál era el propósito político, pero de que hicieron todo lo posible por cumplir el cerco. Lo que pasa es que luego, cuando ya la policía y las Fuerzas Armadas ya estaban en el bando de las pititas, ya no pudieron, fueron derrotados. No solo políticamente cuando Evo Morales se fue, sino militarmente. Su plan militar no funcionó. Se acabó el cerco. Por eso fue tan importante sacar la gasolina de Sencata. Y lo hicieron 2 veces en 2 operativos completamente exitosos. Y el masismo entonces se desesperó cuando vio salir la gasolina, ¿no? Enloqueció. Entonces quisieron tomar Sencata. En cualquier país, por Dios, si hay algún grupo que intenta tomar una instalación petrolera donde están los almacenes de carburantes, sepa usted que no lo van a permitir. No lo van a permitir. Y es lo que intentó hacer el gobierno. Pero junto con la presencia militar, que era disuasiva, y que estos grupos en Sencata no respetaron y creyeron que iban a llevarse por delante a las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo empiezan a operar los grupos armados de ellos mismos porque quieren muertos, porque quisieron muertos en el Porvenir, porque quisieron muertos en la Calancha, porque quisieron muertos en todo lado, quisieron muertos en el Hotel Las Américas, porque con los muertos cosecharon victorias políticas y pensaron que eso mismo iba a ocurrir ahora y le salió el tiro por la culata. Yo termino ahí, les he mostrado algunas escenas que fueron importantes en este capítulo que se llama Evo Morales el terrorista. El que quiso hacer un cerco de verdad sobre las ciudades, lo intentó, costó la vida de muchas personas a cargo de él, los muertos son responsabilidad de él, y que a pesar del esfuerzo y del sufrimiento de la población, no logró triunfar. Al revés, fue una derrota militar. El tiro le salió por la culata y la democracia triunfó. Qué bonito final. Por fin, un final feliz en la historia, en la siempre trágica historia del pueblo boliviano. Usted está escuchando Cabildeo Digital.